la aflicción de Caín. Así que acompáñenme a leer Génesis capítulo 4. Vamos ahí, versículos. Vamos a estar leyendo algunos versículos, pero vamos a leer primero lo que es la base. Amén. Génesis capítulo 4. Dice así, en el versículo 7. Bueno, vamos a leerlo en la Reina Valera, ¿verdad? Y después lo vamos a leer en otras versiones, pero dice lo que dice aquí. Versículo 7 de Génesis 4:7 dice: Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dice: y si no hicieres bien, el pecado, dice, está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa mañana una vez más porque nos has permitido estar aquí. Gracias, Padre, por todo lo que tú has concedido hasta este momento en nuestras vidas, porque estamos convencidos de que muchas de las cosas que a veces pasan, Señor, se nos hace tan normal, pero siempre hay algo que aprender, Señor, en cada situación, en cada circunstancia. Ayúdanos a estar atentos a todo lo que tú quieres enseñarnos, en cada momento, en cada situación, en cada prueba, en cada aflicción, Señor, en cada momento, Padre. Y en esta mañana, hoy nos presentamos delante de ti, agradecidos por todo, y pidiéndote que nos ayudes a estar atentos a tu voz, a escuchar la voz tras la voz. Ayúdame a mí a ser Señor, un proclamador fiel de tu palabra, quitar mi humanidad, lo que a veces mis emociones puedan, Señor, querer decir, y que sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, poniendo un carbón encendido en mi boca para que todos juntos podamos ser edificados, ser confrontados, ser redarguidos, ser instruidos en tu palabra, Señor. Pero también al mismo tiempo que somos heridos por tu palabra, seamos sanados, porque eso es lo que tu palabra hace. Oramos para que lo que tú tengas, todo lo que tú quieras enseñarnos, verdaderamente pongamos toda nuestra atención y todo nuestro esfuerzo. Si hay alguna dolencia en nuestro cuerpo, rogamos, Padre, de tus fuerzas para poder estar atentos a tu palabra y para todos juntos aprender y salir de este lugar, Señor, convencidos de vivir para hacer tu voluntad, no otra cosa, no esperar que llegue el día de mañana si es que llega, Señor, sino que saliendo aprovechemos cada instante para hacer todo lo que tú nos has pedido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, como dijimos al principio, ¿verdad? Hemos leído muchas veces esta historia, pero qué tremendo que hay cosas que a veces pasan desapercibido, ¿verdad? En una, dos o tres veces que leemos. Lo que nos recuerda algo muy importante, que cuando estemos leyendo, la palabra de Dios, siempre hay que poner atención, hay que aprender a leer con unos ojos, ¿verdad? Con el deseo de seguir aprendiendo. No nomás de que, bueno, ya me sé la historia y lo leo más rápido. Siempre con toda la atención que se merece. ¿Qué es lo que vamos a estar tratando de aprender en esta mañana con la ayuda de Dios? Bueno, cómo la aflicción de Caín, fíjense, hermanos, revela los efectos del pecado en el corazón de nosotros, y cómo Dios, aún en medio del castigo, muestra misericordia y nos llama al arrepentimiento. Amén. Así que vamos a iniciar, sobre nuestro primer punto, el inicio de la aflicción. El inicio de la aflicción es un corazón contaminado. Acompáñame a leer Génesis capítulo 4 en el versículo 3 hasta el versículo número 5. ¿Okay? Génesis 4, 3 al 5, dice así: Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos aquí? Bueno, ya sabemos quién era Caín y quién era Abel, pero si hay alguien que por alguna razón no lo sabe. Pero bueno, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Y Caín era agricultor, él trabajaba la tierra, y Abel era pastor de ovejas, ¿ok? Entonces, Caín presenta, igual que su hermano, una ofrenda. Pero su corazón, vemos que había algo que no estaba muy bien delante de Dios. Una primera cosa que podemos ver aquí es que tanto Caín como Abel tenían un lugar. ¿Sí vemos esto? Tenían un trabajo. Y ninguno era más que otro, ¿ok?
Ambos trabajos eran dignos, o sea, todos ellos tenían un lugar, o sea, delante de Dios ninguno era más que el otro. Pero algo estaba pasando o algo había estado sucediendo en el corazón de Caín. Lo que vamos a tratar de ver aquí es cómo la aflicción comienza cuando tratamos de acercarnos a Dios en nuestros términos y no en los suyos. Porque leímos, ¿verdad?, que Dios no rechazó a Caín como persona necesariamente, sino su actitud y su corazón. Entonces, el principio aquí es que la primera causa de muchas de nuestras aflicciones espirituales, hermanos, es una relación dañada con Dios que no reconocemos. Pero vamos a explicar un poquito más. Vamos a ver la ofrenda como un acto de adoración. Desde el principio, hermanos, ofrecer algo a Dios era una forma de adorarlo, ¿ok? Es lo que se hacía antiguamente, se llevaba una ofrenda, ¿no?, para adorar a Dios. No se trataba solo de traer, en este caso, ¿verdad?, pero hoy entendemos que no se trataba solo de tratar de traer algo material, sino de reconocer la autoridad, la bondad y la santidad de Dios. Adorar es darle a Dios lo que Él merece y hacerlo con el corazón correcto. Pero en Caín vemos a alguien que hace algo correcto, porque traer la ofrenda era algo correcto, ¿sí o no? O sea, era lo correcto, pero sin la actitud correcta. ¿Cuál era esa actitud? Bueno, era que tenía un corazón, ¿verdad?, ya dañado por el pecado, afectado. Entonces podemos hacer lo correcto externamente, pero si nuestro corazón no está en sintonía con Dios, nuestra adoración pierde su esencia, ¿ok? Y aquí es el problema, o era lo que tenía la actitud de Caín. Pero ¿cuáles son las razones por las que nuestra adoración se ve afectada? Porque todo comienza aquí, hermanos, en nuestra adoración, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Él. Pues muchas cosas. Podemos decir el orgullo. Caín pudo haber pensado que su esfuerzo en traer esa ofrenda del fruto de la tierra era suficiente para agradar a Dios. Pero la adoración, hermano, no se trata de mostrar nuestro mérito, es decir, ¿verdad?, que merecemos algo, sino reconocer nuestra necesidad. ¿Se acuerda la historia del fariseo y del publicano? Allá en Lucas, capítulo 18, ¿se acuerda? ¿Qué decía el publicano, no? Hago esto, ¿verdad? Doy todo lo que gano, y 1 o 2 veces por semana, y tal, y tal. Como diciéndole a Dios, ¿verdad? No, pues mira, yo cumplo contigo. Creo que ya me merezco algo, creo que ya me gané algo ahí, ¿no, Señor? O sea, un carro, una casa, no sé. O muchos de la idónea, Señor, pues ya, ¿no? Ya hice muchos puntos, ¿no? Pero ¿qué decía el publicano? Ni siquiera se atrevía, ¿verdad?, a levantar la cabeza. Porque en la adoración no se trata de lo que nosotros, las cosas que podemos hacer necesariamente, sino la necesidad que tenemos de Dios. ¿Qué más puede ser? Bueno, la rutina o la costumbre. Es posible que Caín simplemente cumpliera con lo que se debía hacer, pero sin reflexionar, sin meditar, ¿verdad?, en la entrega, sin tener un compromiso verdadero. Cuando la adoración se vuelve una costumbre, hermanos, perdemos de vista a quién estamos adorando, porque podemos aprender a hacer muchas cosas, podemos acostumbrarnos a hacer muchas cosas, podemos tener muchos buenos hábitos. Para muchos venir a la iglesia es una costumbre, es una tradición, nada más. Pero al convertirse en una mera costumbre, en un hábito solamente, a lo mejor para muchos es un hábito religioso, se pierde de vista a quién venimos a adorar. La razón por la que hoy estamos aquí y la razón por la que debemos permanecer siempre. ¿Qué otra cosa puede estar dañando nuestra adoración? Pues la comparación o la competencia. Tal vez Caín veía a su hermano con envidia o resentimiento, lo cual pues contaminó su adoración. Dios no recibe una adoración que nace de un corazón dividido o de un corazón resentido. ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Señor? Si traes tu ofrenda, ¿verdad?, al altar, y te acuerdas que tienes algo, ¿verdad?, o hay algo
que resolver con tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, ¿se acuerda? Y reconcíliate primero. Si hay algo en nuestro corazón, hermano, si hay resentimiento, si hay algo que está dañando, que no hemos resuelto aquí delante de Dios, no puede recibir la ofrenda, no puede recibir la adoración. Dios no lo puede recibir. Y la falta de obediencia, Caín ofreció a su manera, no según el modelo que Dios ha establecido, porque Dios valora más la obediencia que el sacrificio. Entonces la verdadera adoración nace de un corazón obediente, humilde y reconciliado. Pero vamos a aplicar esto para poderlo entender de una mejor manera. ¿Ok? ¿Cómo se ve una relación dañada con Dios? ¿Cómo se ve una relación dañada con Dios? Bueno, cuando hacemos cosas para Dios, pero no tenemos comunión con Él. ¿Se acuerda lo que decía el Señor en Isaías 29:13? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Seguimos haciendo las cosas correctas. ¿Cuáles son esas cosas correctas? A lo mejor aquí alguno de nosotros sirve en la iglesia, tiene algún servicio, sirviendo aquí, o cantando, o dando, ¿verdad? O tal vez incluso leyendo la Biblia o orando. Son cosas correctas, ¿sí o no? Delante de Dios, cosas que son nuestra responsabilidad. Pero lo hacemos sin intimidad, sin el compromiso, sin detenernos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, sin dependencia real de Él. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos presentamos delante de Dios, cuando venimos a este lugar? ¿Venimos dispuestos a ser confrontados, a esperar que Dios verdaderamente nos dé una palabra, no solo a veces solamente queremos palabras de consuelo, y claro que las da, pero Dios tiene mucho que decirnos muchas veces, no solo eso, sobre todo cuando se trata de confrontar nuestros pecados? Si tenemos la bendición de estar sirviendo, estamos convencidos de por qué lo estamos haciendo. No es solamente llenar un hueco o cumplir, ¿verdad? Una actividad y ya. Es hacerlo con todo el corazón. Buscar lo que sea que estemos haciendo. O si venimos a presentar, ¿verdad?, a Dios una ofrenda de lo que Él nos ha dado, ¿verdad?, el diezmo y todo, de verdad agradecidos por lo que hemos recibido, porque pudiéramos no tener nada. Bueno, cuando se hacen las cosas de esta manera, sin la actitud correcta, eso ya no es adoración, eso ya es costumbre. Caín trajo una ofrenda, pero no buscó agradar a Dios, buscó cumplir una obligación. Y para muchos de nosotros hoy ser cristiano solamente es venir a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, 1 al mes, ¿no? Y orar nada más de vez en cuando, o nada más cuando queremos que Dios nos ayude. A veces que solamente hay gente que le pide a Dios cuando nada más quiere que Dios le ayude para hacer algo, pero no para escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos. No porque se deleite en la presencia de Dios. Muchos a veces oramos solamente cuando estamos muy desesperados, o muy estresados, o muy fatigados, o muy cansados, o muy dolidos. Pero cuando hay estabilidad económica, ¿verdad?, nadie se acuerda de Dios. Cuando en nuestro trabajo a lo mejor las cosas están bien, ni a Dios a veces nos acordamos de darle gracias, porque en un momento todo puede cambiar, ¿sí o no? En un momento podemos perder nuestro trabajo, de un momento a otro, un recorte de personal, o la empresa se va, ¿verdad?, se declara en bancarrota, lo que sea. En un instante todo se puede acabar. Es lo que aprendimos en la pandemia. ¿Cuántos se acuerdan cuando fue la pandemia? Mucha gente perdió su trabajo de la noche a la mañana. Todo lo que tenían, muchos lo perdieron. Pero que ese no sea nuestro caso, que nuestra vida cristiana no dependa, o nuestra fe en Dios tampoco, nuestra confianza en Él, no dependa de las cosas que a veces recibimos de Él, o de lo que creemos que Dios debe darnos, porque a veces somos muy buenos para imaginarnos lo que Dios nos debe dar, ¿sí o no? Sino de todo lo que Él es. ¿De qué otra manera se ve una relación
dañada? Bueno, cuando obedecemos parcialmente o a nuestra manera. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesús? No vamos a ir ahí, pero en Lucas 6:46, yo lo leo rápido, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchas veces, hermanos, conocemos lo que Dios pide, fíjese esto, pero lo ajustamos a nuestra conveniencia. El otro día estaba platicando con los jóvenes que les decía, ¿saben? Porque pues ya saben, ellos viven su etapa y todo. Yo les preguntaba, ¿ustedes creen que venir a la iglesia es algo bueno? Y todos decían que sí. O había uno que decía que no, pero pues ya luego lo corregimos a la salida. Luego, ¿y orar creen que es algo bueno? Decían que sí. Y leer la Biblia también, bueno. ¿Y creen que eso es algo llegue a ser necesario en nuestras vidas? Bueno, decían que sí. Pero ¿cuál es nuestra respuesta cuando se trata de nuestra vida espiritual? Cuando se trata de nuestras responsabilidades espirituales. Y yo les decía, muchas veces no hacemos las cosas para Dios, no porque no creamos que sean buenas o necesarias o importantes, no porque no necesariamente lo entendamos, sino porque simple y sencillamente no nos importa. Porque Dios no tiene el lugar en nuestro corazón como para dar de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, para hacer todo lo que Él nos pide. Y ahí tienen un mapa de un viaje misionero de Pablo. Está bien padre ese mapa. Luego ahí échese una vuelta para que lo vean, las distancias que recorrió. Yo les decía, ¿ven este mapa aquí? Todas las distancias que, ¿verdad? Pablo recorrió en las misiones, ¿verdad? Bueno, yo les decía, del 1 al 10, ¿qué tanta dificultad, esfuerzo físico tiene hoy venir a la iglesia? ¿Qué tanto, hermanos? Del 1 al 10, si pudiéramos darle una calificación. Y ellos dieron la respuesta, ellos se condenaron, no se crean. Pero ellos dieron la respuesta. Muchos dijeron, no, pues un 2, hermano, un 3, porque pues venimos en carro, ¿verdad? Ya no estamos a pie como antes. ¿Qué tanto esfuerzo se requiere? Bueno, y si lo comparamos con eso, con lo que los primeros cristianos hacían, del 1 al 10, ¿qué tanto esfuerzo? Yo les decía, aquí hay de dos, o Pablo estaba muy loco para hacer todo eso, o tenía una razón muy importante y muy especial para entregar y dar, y no solo él, los discípulos y todos los que vivieron en esa época, pero lo usé como ejemplo porque estaba el mapa ahí. Debió haber tenido una razón muy importante, muy especial para hacer todo, para entregar todo lo que él entregó, para padecer todo lo que padeció, para sufrir todo lo que sufrió. Porque si yo le preguntara a cada uno de nosotros, o si nos preguntáramos, o si alguien nos preguntara a cada uno de nosotros, bueno, ¿usted cree que Dios es importante? Todos vamos a decir que sí. ¿Usted cree que Dios, verdad, es bueno? Vamos a decir que sí. Pero ¿qué pasa con nuestra respuesta a lo que Él nos pide? Porque a veces es a medias, porque a veces es si nos conviene o no, porque a veces es si siento o no hacerlo. Porque la realidad es que muchas veces Dios no es tan importante, o no lo suficiente para entregar lo que Él nos pide. La obediencia parcial, hermanos, es desobediencia disfrazada. Bueno, vengo el jueves y el sábado llego tarde y el domingo llego a la prédica y pues ya cumplí, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando elegimos, hermanos, lo que nos agrada y dejamos lo que incomoda, mostramos que no confiamos plenamente en Dios. Bueno, esto sí lo puedo hacer, aquí sí te doy, Señor, pero acá ya no, Ya venir viernes, sábado y domingo ya es mucho, Señor. Pues vengo el domingo y de repente puedo venir un sábado, ¿no? Pero no siempre a las 3. Cuando Dios nos pide que renunciemos a algo, ¿verdad? Que entreguemos algo y no lo hacemos y solo queremos las cosas cómodas de la vida cristiana, estamos mostrando que no confiamos ni creemos en Dios plenamente. Caín ofreció del fruto de la tierra, pero fíjense esto, no ofreció lo mejor, mostrando una entrega incompleta. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se ve una relación dañada con Dios? Cuando, ya dijimos, cuando hay orgullo y hay autosuficiencia.
Pero Santiago nos recuerda, ¿se acuerdan en la carta? No vamos a leer ahí, pero en el 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... Dejamos de depender de su gracia y empezamos a medirnos con otros. Y eso no es algo que debe estar en nuestra actitud y en nuestro corazón. Porque Caín se comparó con Abel. Yo te vamos a explicar un poco más cuando lleguemos a esa parte. La relación se daña cuando ya no necesitamos ser corregidos por Él, o cuando pensamos que ya no necesitamos ser corregidos por Él. Caín se enoja con Dios, fíjense esto, en vez de examinarse a sí mismos. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Dios confronta nuestro pecado? Cuando Dios nos dice a través de un hermano, de un ministro, del pastor: hey, ya no debes hablar así. No, hermano, pero es que, no, pastor, no, miren, la respuesta ¿para quién es? ¿Para el que nos dice o para Dios? ¿Para quién cree que es? Si alguna vez, ¿se acuerdan lo que a veces hemos dicho? Hemos pedido a Dios. ¿Cuántos hemos orado? Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. ¿Cuántos hemos pedido a eso al Señor? Señor, moldéame. ¿Cuántos hemos dicho oraciones así? Señor, hazme más a tu imagen. ¿Cuántos hemos pedido eso? ¿Y qué cree que va a pasar? Que va a bajar el arcángel Gabriel, nos va a tocar una fanfarra y mira, pues ya eres. No. Va a permitir las situaciones y las personas que van a probar si de verdad estamos dispuestos a rendir el orgullo, a rendir o a dar paciencia, o a no dejarnos gobernar por la ira, ¿verdad? O por el afán, o por la ansiedad, o lo que sea. Porque ahí es donde Dios nos va a formar, donde ahí Dios nos va a hacer más a su imagen. Si de verdad anhelamos eso, déjame decir, hermanos, que Dios lo va a permitir. Y Dios se encarga de hacerlo. Pero si nada más creemos que la vida es un drama, que todo está en nuestra contra, que Dios no nos quiere, que los demás no nos quieren, pues ahí vamos a estar en nuestros lamentos, ¿verdad? Lamentaciones 10 ya vamos a hacer si seguimos así. Pero que no se nos olviden esas oraciones que hacemos, porque créame que Dios las responde. Que Dios va a hacer su trabajo en nuestro corazón. ¿De qué otra forma se ve entonces una relación dañada? Bueno, cuando guardamos pecado no confesado. ¿Se acuerda lo que dice? Acompáñame a leer Proverbios 28:13. Dice lo que dice ahí. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Dice el que los encubre. Mas el que los confiesa, ¿y qué hace? Aparte de confesarlos, y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, cuando hay algo que no queremos soltar, que Dios nos ha pedido que ya dejemos, eso rompe nuestra comunión con Dios. Eso daña nuestra relación con Dios. No porque Dios nos rechace, porque una vez se hace... Es culpa de las novelas, ya no miren novelas, hermanos, pero somos muy dramáticos a veces, ¿verdad? No porque Dios nos rechace, hermanos, sino porque nuestro corazón se endurece. El pecado oculto produce culpa, distancia y una frialdad espiritual. Y ahí andamos todos amargados, todos frustrados, viendo cómo nuestros hermanos, otros avanzan y crecen, y nosotros ahí en el valle de los huesos secos, pero por fríos, por duros, por no confesar a Dios el pecado y apartarnos de eso. Caín escondió su pecado tras la ofrenda. Después, fíjense, lo vamos a ver más adelante, pero literalmente él intentó ocultar su crimen, porque cuando Dios le pregunta: ¿y tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo no sé por qué Caín pensó que podía esconderle a Dios eso, pero a veces creemos que le podemos esconder cosas a Dios para siempre, pero no se puede, hermanos. ¿De qué otra forma se ve una relación dañada? Bueno, cuando perdemos la sensibilidad espiritual. Sí. El corazón se enfría, hermanos. Ya no nos duele lo que antes nos inquietaba, o empieza a doler menos.
dejamos de escuchar y dejamos de obedecer la voz de Dios. O a veces la escuchamos, pero ya no respondemos. Porque aún después, fíjense, de ser confrontado por Dios, después de lo que hizo, Caín no se arrepiente. Solo se lamenta por las consecuencias, pero no se arrepiente. Entonces, una relación dañada con Dios no se rompe de un día para otro, se deteriora lentamente cuando dejamos de hablar con Él, cuando dejamos de hacer lo que Él nos pide, de la manera que Él nos pide, y también cuando dejamos de examinar nuestro corazón. Cuidemos de no dejar de examinarnos a la luz de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo son nuestras conductas, nuestros comportamientos? ¿Cómo tratamos, mis hermanos que están casados, varones, cómo tratan a su esposa? Mis hermanas, ¿cómo tratan a su esposo? ¿Lo respetan? ¿Le dan su lugar? Mi hermano le da su lugar a su esposa. A sus hijos, cuando los van a corregir, cuando los van a aconsejar, cuando los van a regañar, como decimos, ¿cómo se lo dicen? ¿Con un lenguaje que no debe ser? ¿Con groserías? No debería ser. O con la guía y la sabiduría de Dios. Hermano, es que usted no sabe cuándo se ponen. Y usted es bien fácil decir, hermano, yo también fui un hijo tremendo. No tanto, ¿va? Pero yo he visto cuando un papá es gobernado por Dios. Fíjense, hermano, yo he visto cuando un padre es gobernado por Dios, corrige a su hijo. Es muy diferente a como me corregían a mí. Es muy diferente. ¿A poco no quiere que los que tienen todavía hijos jóvenes, adolescentes, a poco no quiere que sus hijos cuando sean ya adultos sean hombres, mujeres de bien, pero sobre todo, ¿verdad? Que estén bien, ¿sí o no? Que estén bien, que tengan su casa, que tengan su familia, ¿sí o no? Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Dice el otro, para formar en ellos esos hombres o mujeres que queremos que sean. Yo le voy a decir algo, hermano. Qué bien que usted quiere que sus hijos, su hija, si ya lo son o lo están siendo, sean un profesionista, ¿verdad? Y lo que sea. Pero desee por sobre todas las cosas, se lo comparto de mi corazón, que su hijo, su hija, además de cualquier otra cosa que pudiera convertirse, ¿verdad? Por la buena formación, se conviertan en un hombre y en una mujer de Dios. Y a eso dele prioridad en formar en sus corazones. Créanme que lo demás Dios se encarga. Pero que nuestros hijos se conviertan en lo que Dios quiere que sean, no lo que el mundo quiere que sean. Porque el mundo se va a encargar de, si nosotros no les decimos, no los formamos, el mundo se va a encargar de formarlos. Amén. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Así es como se ve una relación dañada con Dios, y así es como estaba la relación de Caín con Dios. Pero vamos a ver las raíces de la aflicción de Caín, que fue la envidia y el enojo. Acompáñame a leer Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Okay? Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7. Estos versículos yo los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo dice aquí. Dice, versículos 6 al 7. ¿Por qué estás tan enojado?, le preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Dice el versículo 7, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta, es decir, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, dice. Dios confronta a Caín porque le dice, bueno, ¿por qué estás enojado después de que se presentaron las ofrendas y no se aceptó la de Caín? Y Dios lo confronta y le pregunta que por qué estaba enojado. Porque el pecado está a la puerta listo para dominarlo. Pero Caín no respondió nada, se resistió al consejo. Cuando no enfrentamos nuestras emociones a la luz de la palabra, hermanos, el pecado se aprovecha de nuestra herida. La aflicción emocional, el enojo, los celos y la comparación puede convertirse en destrucción para nosotros si no la llevamos a Dios. Aquí vamos a ver cómo es el proceso interno del pecado antes de manifestarse en nuestras acciones, que a lo mejor ya hemos leído mucho de eso.
Caín no se levantó, hermanos, una mañana y decidió tomar simplemente de la nada la vida de su hermano. No, su caída comenzó cuando permitió que la envidia y el enojo echaran raíces en su corazón. Miren, Dios siempre nos confronta antes de que pequemos. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios viene. Antes de que Caín actuara, Dios habló con él, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer. El enojo en ese momento no se había transformado en una acción todavía, pero eventualmente eso se iba a convertir en un pecado, o sea, algo que lo iba a llevar a hacer. Si Caín no lo llevaba con Dios y no se dejaba dominar. Dios le mostró el peligro. Caín le dijo: el pecado está a la puerta. Esta es una imagen de algo que espera la oportunidad para entrar. Algo o alguien que está en la puerta está esperando una oportunidad para entrar. Y Dios le advierte a Caín: el pecado está a la puerta. O sea, porque Dios vio en el corazón de Caín lo que estaba sucediendo. Cuando Dios mira, hermanos, algo que está sucediendo en nuestro corazón, algo que no está bien, Dios va a venir a decirnos: hijo, hija, ten cuidado con esos pensamientos, con esas ideas. ¿A dónde te estás yendo? El pecado está ahí a la puerta. Hermanos, Dios siempre nos advierte antes de caer. Pero si ignoramos su voz, la emoción se convierte en rebelión. Hermanos, las emociones no son malas. ¿Cuántos saben eso? En sí mismas, ¿okay? No son malas en sí mismas. Tienen un lugar, por eso Dios las dejó aquí. Pero si no las llevamos a Dios, pueden volverse destructivas, porque llegan a ser, su naturaleza es llegar a ser muy inestables a veces. Se pueden volver destructivas en nuestra vida. En este caso, la envidia nace cuando, como lo que vemos con el ejemplo de Caín, cuando comparamos el favor de Dios. Caín no soportó que Abel fuera aceptado. La envidia surge cuando miramos, hermanos, la bendición de otro como una amenaza, en lugar de como una inspiración. ¿Cuántos se alegran cuando a uno de nuestros hermanos les va bien? ¿Sí? ¿O qué decimos? Ay, no, de seguro ya hizo algo raro el hermano. ¿O qué pensamos? Ya ves, el pastor tiene 10 carros en su casa. ¿Pero qué hace? Hermanos, ¿qué pasó? 15 dice. Pero ¿qué se nos viene a la mente? A ver, ¿o qué decimos? Gracias a Dios, que Dios bendice, ¿verdad?, la vida de nuestros hermanos, ¿no? ¿Cuál es nuestra respuesta? Su dolor no era por haber fallado, el dolor de Caín, porque parece, ¿verdad?, que pareciera que estaba triste porque no agradó a Dios. Caín no estaba triste porque no había agradado a Dios. Caín estaba triste porque no fue preferido, porque eligió Dios a Abel y no a él, y a su ofrenda, a lo que Abel hizo. Pero no estaba triste porque había desobedecido a Dios. A veces, hermanos, estamos viendo y envidiando. Ay, pero ¿por qué él sí y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Decimos. Pues puede que sí haya algo, hermano, un corazón dispuesto. Eso es lo que a veces no tenemos. Fíjese lo que dice Proverbios 14:30. Lo voy a leer en otra versión. Dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Hermanos, la envidia revela inseguridad. Muestra que no creemos que Dios tiene un trato personal para cada uno. Dios sabe cómo tratar a cada uno de nosotros, hermanos. Y sabe perfectamente qué y cómo darle a cada uno. Tal vez a nosotros no nos da porque, pues, quién sabe qué haríamos, ¿verdad? Primero quiere que aprendamos a serle fiel donde estamos, con lo que tenemos, para podernos dar más. O tal vez quiere que aprendamos a vivir así, en sencillez,
Porque puede ser que nuestro corazón no esté, o nosotros no tengamos la fuerza, la fortaleza para estar en otra, ¿verdad?, condición. Pero ¿cuántos damos gracias a Dios por lo que tenemos? ¿Sí? ¿O todavía está esperando que un día llegue, ¿verdad?, alguien de allá del norte y le regale una casa en San Pedro 2, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad que ya no esperamos eso? Hermanos, no, pues Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. En vez de compararnos, o hermano, yo se lo digo así en el amor de Cristo, con todo respeto, en vez de compararte, pregúntate, ¿qué me está queriendo enseñar Dios con lo que estoy viendo en otros? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí a través de lo que veo en la vida de otros? ¿Qué puede ser? El enojo no tratado, hermano, se convierte en amargura. El texto dice que su rostro ¿verdad?, estaba decaído, que su rostro se descompuso. Una expresión visible de lo que había dentro. El enojo, si no se entrega a Dios, se transforma en resentimiento. Caín alimentó ese sentimiento en lugar de confesarlo, hasta que el pecado lo dominó y le ganó. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4 versículos 26 al 27. Acompáñenme a leer ahí. Efesios capítulo 4 versículos 26, 27. Dice esta versión así: no pequen al dejar, fíjense, que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hermanos, lo que no sanamos, o lo que no llevamos a Dios para que Dios lo sane, el enemigo lo usa para destruirnos. Hermanos, si no tratas tus heridas ante Dios, tu corazón se convierte en el terreno donde el pecado crece. ¿Cuáles son esas cosas que a lo mejor hemos venido cargando desde hace mucho? Esas heridas, esos traumas, esas cosas que a lo mejor nunca hemos dicho, que nunca hemos confesado. Si eso no lo tratamos con Dios, esas heridas tal vez del pasado, no lo sé, el corazón se convierte en ese terreno donde el pecado puede crecer y los puede dominar. Y eso fue lo que pasó con Caín. Y eso nos puede estar pasando, hermanos. Si no hemos dejado que Dios sane esas heridas, ahí va a ir resentimiento y hay pecado y está creciendo y nos está alejando, nos está apartando de Dios. O si no ha pasado, ¿verdad? Que bueno, pero puede pasar. No dejemos, hermanos, una herida, dejarla ahí nada más, que con el tiempo, dice la cultura del mundo, ¿verdad? El tiempo sana las heridas. No, hermanos, el tiempo no sana las heridas. Dios es el que sana las heridas. ¿Qué más? Bueno, el conflicto emocional, hermanos, no resuelto, produce aflicción. Caín ya estaba afligido antes de tomar la vida de su hermano. Fíjese, él ya traía algo. Su alma ya estaba turbada por la comparación, el enojo y la frustración. La aflicción, hermanos, no siempre viene de fuera, que sí, muchas veces sí, una prueba, ¿verdad?, una pérdida, muchas cosas, pero a veces nace desde adentro, cuando guardamos sentimientos que nos alejan de Dios. Lo que Caín hizo con su hermano revela que ya tenía algo de tiempo, de hace mucho tiempo guardado en su corazón. Porque ¿cómo es posible? Si eran hermanos, crecieron juntos, jugaban juntos, ¿cómo es posible que le hiciera eso? Es porque Caín ya tenía eso desde hace mucho en su corazón. La aflicción, hermanos, de Caín que él tenía era una aflicción no tratada. Y esas aflicciones, hermanos, que a veces es emocional, que no es tratada, se convierte como en una cadena. Llevar tu enojo, hermano, hermana, llevar tu enojo a Dios es mejor que desahogarlo con los demás.
No hay que esperar a que ya no soportemos la carga y dañemos a alguien. Dios puede transformar, hermanos, esa emoción y sanarla. La puede transformar en una enseñanza, pero no puede, hermanos, Dios no puede sanar lo que escondes. ¿Qué le escondemos a Dios? ¿Qué le estamos escondiendo a Dios? Dios no lo va a sanar si lo estamos haciendo. No porque Él no tenga el poder en sí de hacerlo, sino porque Él quiere que lo llevemos a Él. Caín tuvo la oportunidad, aplicando este punto, de sanar, pero eligió alimentar su enojo. El problema no fue que se enojara, sino que no se dejó corregir. Y a veces eso es lo que nos pasa, hermanos. No nos dejamos corregir y ahí andamos todos, ¿verdad?, enojados, afligidos. La raíz de su aflicción no fue Abel, porque a veces es muy fácil mirar a otros, ¿no?, sino su propio corazón. Cuando dejamos que nuestras emociones gobiernen, perdemos el control y abrimos la puerta al pecado, hermanos. No dejemos que las emociones nos gobiernen. Las emociones no tratadas, hermanos, se convierten en decisiones equivocadas. Dios quiere sanar lo que sientes antes de que destruya lo que haces. Por eso meditemos qué podemos estar trayendo que hemos estado cargando, que no hemos traído a Dios. Eso se puede convertir en decisiones equivocadas. Y eso que sentimos puede destruir lo que hacemos. Amén. Vamos al siguiente punto. El clima de la aflicción. Fíjense, vamos a ver las consecuencias del pecado de Caín. Acompáñame a leer Génesis capítulo 4, versículos 8 al 12. Génesis 4, 8 al 12. Dice así, yo lo leo en esta versión. Dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató, dice. Versículo 9. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?, le dijo a Dios. Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo, fíjense, sin hogar sobre la tierra. Fíjense, hermanos, todo lo que pasó, todo lo que conllevó esa mala decisión de Caín. Aquí vemos cómo lo que explicamos en el punto anterior, lo que sucedió en su interior se manifestó ya en su exterior. Y las consecuencias, hermanos, son mucho más profundas que las visibles, las consecuencias espirituales. El pecado, hermanos, siempre busca expresarse. Lo que Caín alimentó en su corazón, finalmente lo manifestó con sus manos. El enojo y la envidia que no trató a tiempo lo llevaron a cometer el primer homicidio de la historia. El pecado, hermanos, nunca se queda en el pensamiento solamente. Siempre busca expresarse en acciones destructivas. Si lo seguimos alimentando, va a llegar el momento en que se va a expresar, en que va a salir. Porque esa es la naturaleza del pecado, expresarse con esas actitudes destructivas. Porque el pecado que no dominamos, nos termina dominando. ¿Se acuerdan lo que vamos a leer? Romanos capítulo 6. Bueno, yo lo leo aquí rápido. 6:16. Fíjense lo que dice Romanos 6:16. Lo voy a leer en esta versión, voy a leer este fragmento nada más. Ustedes son esclavos de aquello a quien obedecen.
No minimicemos los pensamientos, hermanos, o las emociones contrarias a Dios, ¿eh? Fíjense esto, no las minimicemos. Hoy pueden parecer pequeños, pero mañana pueden convertirse en una cadena que nos controle. Dios confronta, hermanos, no porque quiera destruir, sino porque quiere restaurarnos. Porque aún después del asesinato, Dios busca a Caín, ¿verdad? ¿Y qué le dice? ¿A dónde está tu hermano? No es que Dios no lo supiera, ¿verdad? Claro que lo sabía. Pero, ¿por qué Dios le pregunta eso a Caín? ¿Por qué Dios, si ya sabía la respuesta? Creo que mis hermanos que son papás, creo que casi todos aquí. ¿Por qué cuando sabemos que nuestro hijo ya hizo algo malo, que ya sabemos qué es lo que hizo, ¿verdad? Y cómo lo hizo, hasta nos dan, bueno, hasta les dan, ¿verdad? Ese pajarito que yo nunca supe quién era el pajarito que le decía a mi mamá, pero ese que les dijo todo, ¿no? Ya cuando ya saben todo y le preguntan a su hijo, a ver, ¿qué hiciste? Cuando ya saben, ¿por qué le preguntamos eso? ¿Por qué les preguntan eso? Si ya saben, ¿por qué? Bueno, Dios, como el Padre por excelencia que es, no le preguntaba porque no supiera, sino porque quería confrontar el corazón de Caín para llevarlo al arrepentimiento, para que le confesara, para que le dijera la verdad. ¿Usted cree que Dios quería destruir a Caín? Claro que no. Si no, ni siquiera se le acerca y le manda un rayo y ya. O un diluvio para él solo, ¿verdad? Pero Dios se acerca y le pregunta para confrontar su corazón. Pero ¿qué es lo que Caín responde? Pues lo hace con frialdad y con mentira, porque le dijo, no sé, yo no sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dice esta versión. Pues en cierto sentido debían cuidarse, ¿sí o no? El corazón endurecido no reconoce el error, hermanos, sino que justifica el pecado. Cuando Dios nos confronta, no es para condenarnos, sino para abrir la puerta al perdón. Me recuerdo una persona que confrontaron con algo que hizo, que le enseñaron un video que era él. ¿Y sabe qué dijo? No, ese no soy yo. Y no hay más hijo que el que no quiere oír, dice el pastor Julio Márquez. Pero así es el corazón endurecido, no reconoce el error, no se arrepiente, porque ya está endurecido por el pecado e intenta justificarlo. Porque se acuerdan cuando Adán y Eva fallaron y que Dios, ¿verdad?, los confronta. ¿Qué pasó, Adán? Le dijo Dios. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. No solo se limpió diciendo que Eva, sino a Dios le echó la culpa. Y a veces así le decimos a Dios, ¿verdad? A ver, ¿qué pasó? No, pues la iglesia en la que me mandaste, ¿no? El pastor que me pusiste, dicen unos. ¿Será eso? ¿Será? ¿O qué es? Esa risa me confiesa algo, hermanos, ahí. Pero fíjese, hermano, ¿cómo es nuestra respuesta cuando Dios no, es que yo no hubiera hecho eso si no me hubieras mandado para allá? Bueno, pues déjame, le quito las manos, le va a decir el Señor, y le quito los pies, y le quito la boca, y le quito los ojos para que ya no haga nada, ¿verdad? Fíjese lo que leímos en el proverbio, ¿se acuerdas? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dios hubiera perdonado a Caín si tan solo hubiera reconocido que había fallado. ¿Qué historia estuviéramos diciendo si Adán se hubiera arrepentido o si Caín se hubiera arrepentido? Otra completamente diferente. Pero no lo hicieron. Prefirieron justificarse. Y nosotros leemos la historia. Ay, ¿cómo se atreve Adán a decirle eso a Dios, verdad? Pero a veces estamos igual o estamos peor, ¿no? Cuando se nos confronta. Y hermanos, cuidemos de que nuestras respuestas cuando seamos confrontados no sean esas.
hay que reconocer. ¿Qué tanto nos puede durar el gusto de querer quedar bien aparentemente? Dios sabe lo que hay en el corazón, hermanos. Bueno, las consecuencias del pecado traen una aflicción más profunda todavía. Fíjense, Dios pronuncia 3 consecuencias sobre la vida de Caín. La tierra no le dará fruto, fíjense. Caín había sido agricultor, era lo que sabía hacer y de lo que podía vivir. Bueno, ahora su fuente de sustento quedaba maldita, ya no podría jamás cosechar de la tierra. Hermanos, si cuidemos, si Dios le ha dado un don para servir y lo usamos para el pecado, no me atrevo ni a pronunciarlo, pero es bien difícil si lo usamos para otra cosa que no es para la gloria de Dios. A Caín lo maldijo. Lo único que sabía hacer era trabajar la tierra y ya no iba a poder vivir de eso. Hermanos, no retemos a Dios. No sabemos. Algunos decimos, no, es que Dios es amor y es amor y justicia. Pero hermanos, la ira de Dios, la justicia de Dios es fuerte y profunda también. Ha habido casos, hermanos. Esto simboliza la pérdida de propósito y productividad espiritual. Caín ya no iba a poder, nunca más, si es que algún día hubiera pensado en traerle una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Ya nunca más iba a poder. Y sería errante. Su pecado lo convirtió en un vagabundo sin lugar ni dirección, porque fue expulsado aparte, ¿no? Es la siguiente. El pecado, hermanos, rompe la estabilidad espiritual. Ya no hay reposo, solo vacío. Y fue apartado, fue expulsado de la presencia de Dios. Lo vemos en el versículo 16. La aflicción más grande no fue el castigo físico, sino la distancia espiritual. Posiblemente en la tierra, hablando, esa fue la última conversación que Caín tuvo con Dios. No me imagino, tal vez un día, después de mucho tiempo, Caín quisiera hablar con Dios y había sido expulsado. El pecado promete libertad, hermanos, pero termina robándote tu propósito, tu paz y la comunión con Dios. No pensemos que no va a pasar nada. Oh, hermano, es que yo tengo los ojos azules. De el color que los tengas, hermanos, Dios no va a detener eso por eso. Se lo digo con todo el amor del Señor y el respeto que todos nos merecemos. Lo pregunto de esta manera. Pregúntate, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿hay áreas donde ya no ves fruto porque decidiste hacerlo a tu manera? Si las hay, pues hay que llevarlas a Dios, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, el pecado no solo daña a otros, nos aleja de Él. Caín pensó que su problema era con Abel, pero realmente su problema era con Dios. Cada vez que herimos, mentimos o actuamos mal, no solo afectamos a las personas que están a nuestro alrededor o a nuestros seres queridos, sino nuestra comunión con el Señor. El pecado nos separa, nos aísla y nos deja vacíos. Como lo que dijo Isaías en el capítulo 59, versículo 2: sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Todo pecado es, en una gran parte de su esencia, en el fondo, una ruptura de nuestra relación con Dios. Hermano, lo más doloroso del pecado no es lo que perdemos afuera, sino lo que se rompe aquí adentro. Entonces el pecado de Caín fue un intento de calmar su dolor interno con una acción externa. Pensó que tomando la vida de su hermano se sentiría mejor, pero lo único que consiguió fue culpa, vacío y soledad. El pecado que promete alivio en realidad deja ruina. Promete independencia pero deja soledad. Promete placer pero deja dolor. No vale la pena, hermanos. Si pudiéramos resumir este punto en una frase, yo le diría: cuando el corazón se aleja de Dios, el pecado parece solución, pero termina en aflicción, hermanos.
Así es el pecado. Pero fíjense, vamos a ver la misericordia de Dios, este es el último punto, en la aflicción. Y este punto es más breve. Fíjense, acompáñenme a leer Génesis capítulo 4, versículos 13 al 16. Fíjese. Al 16 dice: Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, dijo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará, dijo. No le importaba ya que no iba a estar, pero todavía se... Pero bueno, el Señor le respondió: no, dijo, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. 16. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, hermanos, ¿y cómo era la señal? No se sabe. Cuidado con lo que ve en internet, de que era una cruz y no sé qué. No, hermano, no se sabe ya, ¿verdad? Porque luego hay muchas cosas bien raras en internet. Bueno, Caín teme ser destruido, pero fíjense, Caín, Dios hace un acto, aún en medio de todo, de misericordia. Caín sabía que la vida fuera de... Había visto ya después de lo que Dios le dijo, pues que la vida fuera de la presencia de Dios sería insoportable y temía que otros lo mataran. Sin embargo, en lugar de permitir su muerte al instante o por otros, Dios le coloca una señal, que es una señal para que nadie lo pudiera matar. Fíjense, este gesto no fue como a veces algunos quieren verlo, como un perdón total. No, realmente fue una muestra de la misericordia de Dios en medio del juicio, aún a pesar de todo. Dios lo juzga, ¿verdad? Ahí a Caín, pero él directamente no lo elimina. Pero ¿cuál es el principio para nosotros aquí? Aún en nuestras aflicciones más profundas, hermanos, la misericordia de Dios sigue presente. Incluso cuando sufrimos por nuestras propias decisiones, por ser negligentes, rebeldes, lo que sea, miren, Dios no nos abandona. Su propósito no es destruirnos, sino enseñarnos, corregirnos y preservarnos para que aprendamos a volver a Él y no repitamos estas historias. Dios, hermanos, fíjense esto, porque hay que decirlo, no quita las consecuencias, ¿ok? Lo que sí es que nos ofrece esperanza. Caín fue apartado, sí, perdió su comunión, perdió su propósito y la tierra, pero Dios permitió que siguiera vivo. Esa vida, pues ya la tocó el vivir, ya no se dice más. Pero esto nos da una lección a nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras decisiones nos apartaron de Dios? ¿Sí? Aún así, hoy tenemos la oportunidad de escucharlo, hermanos. Sentirlo o buscarlo. Si hoy tenemos todavía esa oportunidad, es porque su misericordia aún está sobre ti, hermano. Esta fue la historia de Caín, ya no se dice más sobre él. Pero nosotros si tenemos la oportunidad de escuchar a Dios y de buscarlo, es porque la misericordia está sobre nuestra vida hoy. Podemos aprender de Caín que una vida marcada por el pecado, ¿verdad?, puede transformarse si respondemos a la voz de Dios en humildad, porque Dios confrontó a Caín antes de que cayera y aún después. La aflicción, hermanos, puede ser el punto donde el juicio y la misericordia se encuentren y donde empieza el camino de la restauración, si es que estamos viviendo en una aflicción por algún pecado que hemos hecho o alguna decisión que nos haya alejado de Dios. Conclusión y aplicación. Hermanos, la historia de Caín nos enseña que la peor aflicción no es perder algo externo, sino alejarnos de Dios por endurecer el corazón. Pero incluso allí, su gracia alcanza al que se humilla. Porque le dijo en el 7, ¿se acuerda?
Dios le dijo a Caín en el 4:7 de Génesis: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si hicieres lo correcto, ¿acaso no vas a ser aceptado? Pero lo correcto, ¿de quién? Delante de Dios. ¿Aceptado por quién? Pues por Dios. La historia de Caín no solo es un relato antiguo, sino un espejo del corazón humano. En él vemos cómo una relación con Dios puede deteriorarse cuando el orgullo, la envidia o el enojo gobiernan nuestras emociones. Pero también vemos algo más grande: la fidelidad y la misericordia de Dios, que permanece, ¿verdad?, aun cuando a veces hemos fallado. Bueno, Dios no va a quitar las consecuencias, porque luego aquí me pueden malinterpretar. Pero aún a pesar de eso, Dios viene y nos confronta para llevarnos al arrepentimiento. Caín tuvo la oportunidad de cambiar su camino cuando Dios lo confrontó, pero hermano, eligió ignorar la voz de Dios. Su aflicción no vino porque Dios lo odiara, sino porque rechazó ser transformado. Y esa es la lección central de hoy. La aflicción puede ser una herramienta de restauración si dejamos, ¿verdad?, que Dios nos transforme, o un camino de destrucción. Pero depende, o va a depender de cómo respondamos a Dios. Cuando nuestras emociones, heridas o resentimientos toman el control, corremos el riesgo de alejarnos de Dios, aún haciendo las cosas correctas en apariencia, hermanos, pero sin el corazón correcto, como lo hizo Caín. Pero cuando decidimos escuchar su voz, humillarnos y entregarnos de corazón, y entregarle el corazón, la aflicción se convierte en el taller donde Dios forma nuestro carácter. Así que Dios no busca destruirnos con la aflicción, hermanos, porque uno va a pensar: es que Dios no me quiere, no, al contrario, sino busca a veces despertarnos para transformarnos, para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Aun cuando a veces hemos fallado, fíjense, hermanos, porque a mí me llama mucho la atención cómo aún después de que Caín, miren, Dios de verdad quería salvar a Caín, llevarlo a y hizo todo Dios. Antes de que cayera le dijo, y aún después. Pero fíjense, hermanos, aunque hemos fallado, su misericordia sigue esperándonos al otro lado del arrepentimiento. Eso fue lo único que le faltó a Caín: arrepentirse. Quizá algunos aquí, como Caín, han sentido o hemos sentido que nuestra relación con Dios se ha enfriado. Tal vez hemos traído ofrendas, cantos o palabras, pero el corazón se ha llenado de enojo, de comparación o de frustración, tal vez. Hoy, Dios, se lo digo de esta manera, hermano, con todo el respeto. Dios te pregunta lo mismo que a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y Él no lo pregunta para condenarte o para condenarnos, sino para sanar lo que hay dentro de ti. Porque antes de que el pecado toque la puerta, Dios siempre toca primero para ofrecer restauración. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a orar. Y si hay algo que no le hemos entregado a Dios, Dios ya tocó a la puerta, hermanos, primero que el pecado. Antes de todo eso que a lo mejor hicimos o que hemos hecho. Pero hoy Dios nos vuelve a llamar al arrepentimiento, para la restauración, para no repetir la historia de Caín. Para no tener que vivir y llegar al punto de vivir el resto de nuestros días con esas consecuencias. No tenemos por qué vivir el resto de nuestra vida así, pero si nosotros no le entregamos a Dios, si no le confesamos a Dios, si no dejamos que nos sane las heridas, vamos a estar así. Si sientes, hermano, que hoy hay áreas donde has perdido fruto, propósito o tal vez paz, no te quedes en el lamento. Ven delante de Dios, entrégale tu enojo, entrégale
tus heridas, tus fracasos tal vez. Y permite que su misericordia nos marque, te marque, no como Caín por el pecado, sino como un hijo restaurado por su gracia. Amén. Acompáñame a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, de esta tarde ya, por tu amor y tu misericordia. Porque a veces es muy fácil, Señor, darte la espalda, dejar de hablar contigo. Una vez que no me levante a orar, no creo que pase nada. Una vez que no lea la Biblia, no creo que me afecte. Es fácil a veces empezar a alejarnos de ti. Y cuando menos pensamos, ya nuestro corazón está tan endurecido que ya no nos importa, Señor. Y viene tu palabra a confrontarnos y nos enojamos, pero no nos arrepentimos. O tal vez estamos viviendo en la aflicción de haberte fallado ya hace tanto tiempo que todavía no hemos podido ser restaurados. Y allí estamos, errantes, como Caín, tal vez en cierto sentido alejados, como expulsados de tu presencia. Y a veces te hablamos como si fueras un extraño. Como lo que te dijo aquel paralítico, Señor, si quieres. Como no sabiendo si de verdad lo puedes hacer. Porque a veces hemos perdido esa comunión contigo. Pero aquí estamos atendiendo tu llamado, Padre. Así como le hablaste a Caín y tocaste a la puerta, primero tú, queremos atender tu llamado, Señor. Todas nuestras heridas aquí están, Señor, para que las sanes. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra frialdad, perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud hacia ti. Perdónanos, Padre, porque a veces no sabemos lo que hacemos, a veces no sabemos ni lo que decimos, pero creemos en el poder de tu misericordia para restaurar, para transformar y para sanar, Señor. Te damos gracias y ayúdanos a no repetir la historia de Caín y a confesarte todo eso que a lo mejor no hemos confesado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: